Otro caso de especial interés que trata varios aspectos es el caso Mosca de 2007. Tiene que ver con un suceso ocurrido no estrictamente dentro de un estadio, sino en las inmediaciones. Una persona había ido a llevar a un periodista, se trataba de un remisero que había ido a llevar a un periodista, estaba esperándolo fuera del estadio, en el estadio hubo desmanes, voló una piedra, volaron objetos, esta persona que estaba fuera del estadio recibe un golpe producto de eso y pierde un ojo. Entonces estaba en discusión la demanda contra varios sujetos. El primero de ellos es el club organizador, pero también estaban demandados la Asociación del Fútbol Argentino como organizadora ya no del partido en particular, sino del campeonato o del contexto más general, y la provincia de Buenos Aires como obligada a prestar la seguridad en general y en particular por su intervención con agentes dentro del partido. Este es el contexto del caso. Adelantando el resultado, diremos que fue condenado el club, fue condenada la AFA y en cambio no fue condenada la provincia de Buenos Aires. En cuanto a la Asociación del Fútbol Argentino, la Corte entendió que sí reviste calidad de organizadora y beneficiaria del espectáculo, con un importantísimo grado de intervención en los clubes, como sabemos, se ocupa de fechas, horarios, hace los contratos de televisación y obtiene ganancias directas derivadas del evento, y por lo tanto, basándose en la Ley de Violencia en los Espectáculos Deportivos, la Ley 23.184, le cabe la responsabilidad solidaria con el club donde tuvo lugar el evento. El artículo 33 habla de los daños sufridos por los espectadores en los estadios, y al respecto la Corte hace la acotación de que estadio es un vocablo de textura abierta que debe interpretarse mediante una analogía sustancial sin que pueda entendérselo de modo tal que se excluya a los sujetos que se encuentran en sus inmediaciones. Este concepto de la Corte, como sabemos, adelanta un criterio explícito en el Código Civil, que es la posibilidad de responsabilizar solidariamente a quien se beneficia económicamente de una actividad. Aquí vemos también, a propósito de un caso de indemnizaciones, la referencia al artículo 42 de la Constitución Nacional. La Corte dice que el derecho a la seguridad, referido a la relación de consumo, abarca no solo a los contratos, sino a los actos unilaterales, como la oferta a sujetos indeterminados, en el caso la formulada por los organizadores de un partido de fútbol, por lo que la seguridad debe ser garantizada en el periodo precontractual y en las situaciones de riesgo creadas por los comportamientos unilaterales respecto de sujetos no contratantes. Notarán que este es el concepto del consumidor expuesto, aquel que no contrata pero está expuesto a diversas incidencias derivadas de una relación de consumo. No era un espectador, no era un consumidor del espectáculo, pero sí es equiparado a este en cuanto al deber de seguridad. El otro aspecto importante de Mosca tiene que ver con si era posible atribuir la responsabilidad civil al Estado por este suceso de inseguridad. Y aquí había, por cierto, una definición de muy potentes consecuencias en el caso de que si la Corte lo aceptaba, fácilmente se puede suponer que similares planteos serían toda vez que una persona sufriera un daño por un episodio de inseguridad. La respuesta de la Corte es negativa. La Corte dice que no procede asumir la nomenclatura o el concepto de falta de servicio, que es el que habilita la responsabilidad del Estado. Dice que el servicio de seguridad
al no estar legalmente definido de modo expreso y determinarse, el servicio de seguridad, la Corte dice que el servicio de seguridad, al no estar legalmente definido de modo expreso y determinado, no puede identificarse con una garantía absoluta de indemnidad. Que la mera existencia de un poder de policía correspondiente al Estado es insuficiente para atribuirle responsabilidad por un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, más allá de la contratación de cierta policía adicional, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo hasta tal extremo en las consecuencias dañosas que se producen por hechos extraños a su intervención directa. Esto también marca un límite a la responsabilidad del Estado por su actividad. Precisamente en temas de responsabilidad del Estado podemos incorporar, conectado con el deber de seguridad, una solución que va a resultar admitiendo la demanda en el caso Perea de Romero de 2013. Tiene que ver con un interno, una persona que había sido detenida y estando en una comisaría consiguió tomar contacto con un arma y se suicidó. La responsabilidad aparece como pretensión en la demanda de la mujer de esta persona que realiza juicio contra la provincia de Córdoba y denuncia que, aparte de que se había detenido su marido sin orden de autoridad competente, había sido alojado en una repartición policial sin custodia y sin habérselo esposado, y que había en el lugar un arma de guerra a su alcance, todo lo cual es premisa o tiene relación causal con el hecho. Inicialmente la acción fue rechazada, pero la Corte, por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal, va a revocar ese fallo, entendiendo que debió haberse considerado que pudo haber una falta de servicio que comprometía la responsabilidad de la provincia a la luz de su deber de garantizar la seguridad del recluso, determinando si el hecho pudo ser evitado mediante la correcta vigilancia de la víctima y que se hubiera dejado fuera de su alcance ese arma con la que se consumó el hecho, que era un elemento de evidente peligrosidad para producir daños no solo en la salud física de los reclusos, sino también de terceros. La doctrina que emana también de Perea de Romero es que la seguridad como deber primario del Estado no solo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia, sino también, como se desprende del artículo 18 de la Constitución Nacional, que tiene, dice, un contenido operativo, los derechos propios de las personas detenidas. Este deber de seguridad, entonces, aparece concretado y exigible al Estado en las situaciones de detención de las personas. Otro caso donde se discutía simultáneamente responsabilidad de concesionarios y del Estado es el caso Bianchi o Pereira de Bianchi de 2006, y tiene que ver con accidentes de tránsito producidos por animales sueltos en rutas, y en este caso el demandado desde luego era la empresa concesionaria de la ruta por peaje, que va a ser efectivamente condenada, considerada como responsable civil por parte de la Corte, entendiendo que había acá por supuesto, una relación de consumo y que había una obligación nuclear del contrato constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos, por un lado, y también deberes colaterales fundados en la buena fe, entre los cuales se encuentra el deber de seguridad que obliga al prestador a adoptar las medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulta
previsibles. La Corte razona que la carga de autoinformación que pesa sobre el concesionario de rutas respecto de la presencia de animales sueltos y el deber de transmitirla al usuario de modo oportuno y eficaz, pesa sobre él e importa el deber de adoptar medidas concretas frente a riesgos reales de modo preventivo. Y este deber no puede ser cumplido con un simple cartel fijo cuyos avisos son independientes de la ocurrencia del hecho, sino que requiere una notificación frente a casos concretos. Vale decir, no se exime de este deber por la mera aparición de un cartel advirtiendo de un potencial e intangible peligro, sino que se requiere algo más por parte del concesionario. Y de aquí aparece nuevamente una alusión al deber de seguridad que se aplica en estos casos. Por otro lado, el Estado, que ya no tiene la concesión o el cuidado de la ruta dentro de sus obligaciones, sino que la ha delegado a un tercero, no es encontrado responsable por la Corte Suprema. El argumento de la demanda estaba sustancialmente basado en el hecho de que, siendo un animal suelto, como todo bien sin dueño, corresponde su dominio al Estado, y entonces el daño provocado por este le es imputable. Al respecto, la Corte hace un razonamiento basado en que la responsabilidad del dueño de los animales no se aplica cuando estos carecen de dueño o no están bajo la guardia de nadie, es decir, cuando no están sujetos a la dirección de una persona. El concepto de la Corte es que los animales domesticados abandonados por su dueño no pasan al dominio privado del Estado y pueden ser apropiados por cualquiera, y que el artículo 2527 del Código Civil que entonces regía no hace otra cosa que aplicar el principio más amplio que, tratándose de cosas muebles abandonadas, el Estado no toma su posición y quedan en condiciones de ser apropiadas. Se trata entonces de bienes, diríamos, bienes mostrencos, de los cuales el Estado no es dueño y por lo tanto no puede ser responsabilizado por los daños que provocan. Como sabemos, para conjurar los riesgos de los daños y en particular para asegurar la efectiva reparación de las víctimas, existen extendidos sistemas de seguro obligatorio, seguro de responsabilidad civil, y por eso una de las cuestiones que se debaten recurrentemente en la Corte Suprema tiene que ver con las franquicias y topes. Comenzando por los topes o los límites de cobertura, vemos una línea jurisprudencial clara que la Corte mantiene para dar cabida, para dar pleno respeto a las limitaciones que surjan del contrato. Lo vemos en casos como Nieto de 2005, Villarreal de 2006, Cuello de 2007. Citamos un fragmento de Cuello que aparece tanto en los votos concurrentes de Lorenzetti y de Hayton, donde dice que la magna labor de administrar justicia no se basa en la sola voluntad o en el derecho libremente aplicado, sino en leyes. Esto sale al cruce de muchos fallos que habían declarado la inaplicabilidad de los topes de cobertura y habían ordenado a las aseguradoras a pagar el daño completo sin perjuicio del eventual derecho de repetición contra el causador del daño. La Corte en esta línea de casos aparece dando aval a las exclusiones o a las limitaciones que aparecen en las pólizas. Este tema vuelve a la Corte en su composición contemporánea, de forma tal que encontramos el caso Flores contra Jiménez de 2017, donde de vuelta la Cámara había declarado inoponible a la damnificada por un accidente de tránsito el límite de cobertura establecida en la póliza. Y aquí también la Corte va a dejar sin efecto esta sentencia. En el fallo de Cámara se razonaba que el seguro de responsabilidad civil no tiene
solo como propósito evitarle una gran pérdida de asegurado, sino también resguardar a la víctima y garantizarle un resarcimiento rápido e integral, lo que tiene fundamento en la función social del seguro y supone que un razonamiento contrario importaría su desnaturalización, la desnaturalización de esa función, que debe entenderse como una relación de consumo en el marco del artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley 24.240 y la obligación de seguridad. Estos son fundamentos que habitualmente aparecen presentes en las líneas jurisprudenciales donde se declara inaplicable los topes y que nuevamente son objetados o son revocados por la Corte Suprema. En el caso Flores con Jiménez, la mayoría de la Corte dice que la pretensión de la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización, más allá de limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato, carece de fuente jurídica que la justifique y por lo tanto no puede ser el objeto de una obligación civil. Se hace énfasis en que la relación que une a la víctima con la aseguradora es independiente de la que tiene la aseguradora con el asegurado. En primer lugar, hay distintos sujetos, no son los mismos los acreedores y deudores en una y otra obligación, hay distinta causa, en una es la ley que obliga a indemnizar, en la otra es el contrato de seguro, y hay distinto objeto, en una es la de reparar el daño y en la otra la de garantizar la indemnidad del asegurado. Sabemos entonces que esta línea jurisprudencial aparece ratificada por la Corte con estos precedentes de los que pasamos revista. No obstante, es interesante ver que la Corte sí ha declarado o ha hecho mérito de esta posible desnaturalización en el caso de las franquicias. Estamos hablando de obligaciones de seguros que contrata una empresa estableciendo un monto determinado por debajo del cual no hay cobertura por parte de la aseguradora. Esto aparece en el caso Ortega contra Transporte Roca de 2009, donde la Corte señala que el Transporte Roca había contratado una franquicia, independientemente tenía la obligación de contratar seguro, pero lo había hecho con una franquicia de $300.000 que resultaba irrazonable en tanto llevaba a la práctica, implicaba en la práctica que la casi totalidad de los accidentes no quedaban en verdad cubiertos por el seguro porque las sumas reclamables no iban a superar el importe de esa franquicia. La Corte dice que la celebración de un contrato de seguro de responsabilidad civil, y subrayamos que era un contrato obligatorio, con las características indicadas, no produce otra consecuencia más que la exhibición de la responsabilidad de la compañía aseguradora y la falta de cobertura de casi todas las víctimas de un siniestro, de forma tal que la aseguradora jamás habrá de cumplir con la obligación de mantener indemne al asegurado, que es una obligación legal de la ley de seguros. En conclusión, dice la Corte, aun cuando la ley considera que la oponibilidad de la franquicia es la regla, esta solución no impide discriminar entre la diversidad de situaciones que pudieran plantearse y reconocer que cuando se ha estipulado una franquicia que afecta el acceso a la reparación de los daños sufridos por la víctima de un accidente, hay un principio de raíz constitucional, que es la obligación de indemnidad y de reparación de los daños, por cuya tutela corresponde velar a los magistrados. En este caso, entonces, se declaró la inoponibilidad de esa franquicia tan alta que había contratado la aseguradora con la concesionaria y que en la práctica implicaba dejar sin cobertura la mayoría de los sucesos.